El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, podemos resumir la palabra de Dios que hoy hemos proclamado con esta frase: nosotros caminamos en un valle de lágrimas, guiados por Dios a una plenitud. Esa es la enseñanza que trae hoy la palabra de Dios. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Nosotros caminamos en un valle de lágrimas. Lo decimos cuando le rezamos a la Virgen la salve. Hoy hemos escuchado en la primera lectura a 2 personas que están sufriendo: Tobit y Sara. Queridos hermanos, la vida no es fácil. Hemos escuchado el sufrimiento de Tobit. Se ha quedado ciego, se ha peleado con su esposa. Hemos escuchado el sufrimiento de Sara. Se ha casado 7 veces, 7 veces ha quedado viuda. Y encima hay un demonio que está ahí presente. Y fíjense el sufrimiento de esta mujer, a tal punto que quiere suicidarse. Pero hay un dato muy importante. Si ustedes se han dado cuenta, tanto Tobit como Sara hacen una acción que les anima. ¿Cuál es esa acción? Orar. Tobit se pone en oración. Ciertamente se queja de su situación ante Dios, porque la oración, queridos hermanos, consiste en abrir el corazón a Dios. Y si tú tienes problemas, le cuentas tus problemas a Dios. Si tienes sufrimientos, le cuentas tus sufrimientos a Dios. Tobit descarga sus agobios con Dios. Señor, estoy sufriendo. Es más, le dice a Dios: llévame, quiero morir. Tobit es sincero en su oración. Sara va a suicidarse, pero reacciona. Se da cuenta que esa no es la respuesta correcta: quitarse la vida. Hay que enfrentarse a los problemas. Y entonces se pone a orar. Queridos hermanos,
Qué importante es la oración para darnos cuenta que en este valle de lágrimas no estamos solos. ¿Quién nos está guiando? El Señor. Fíjense cómo termina la primera lectura. Dios escuchó la oración de los dos y va a intervenir. Por eso hay que leer el libro de Tobías. La historia continúa. Mañana continuamos con el libro de Tobías. Nosotros estamos caminando en un valle de lágrimas, guiados por Dios, hacia una plenitud. Lo propio de nuestra fe es que afirmamos que hay vida eterna. Si todo termina con la muerte, la vida no tiene sentido. Hoy en el Evangelio Jesús refuta a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Había dos grupos religiosos muy importantes en la época de Jesús. Los fariseos, cumplidores de la ley, ellos sí creían en la resurrección, y los saduceos, que eran de clase alta y que podemos decir eran materialistas, por utilizar una palabra más moderna. Los saduceos pensaban que aquí en la tierra uno recibe todo el premio y aquí en la tierra recibe uno todo el castigo, dependiendo de nuestro comportamiento. Los saduceos no hablaban de una plenitud tras la muerte, no reconocían la resurrección. Por eso le hacen una pregunta a Jesús, hablándole de una mujer que se ha casado 7 veces, enviudó sucesivamente, se fue casando con cada uno de los hermanos, y la pregunta es, cuando se dé la resurrección, ¿de quién será mujer? Si tuvo 7 maridos. Y nuestro Señor Jesucristo responde que en la plenitud, en la vida plena, ya no va a haber matrimonio. Seremos como ángeles. Y es verdad, queridos hermanos, el matrimonio es una realidad de este mundo. En el cielo ya no hay matrimonio. Gracias a Dios, dicen los casados. En el cielo hay un solo matrimonio, Cristo esposo y la iglesia esposa. El matrimonio es una realidad de este mundo y un camino de santidad. Pero cuando venga la resurrección gloriosa, todos estaremos unidos como hermanos en Cristo Jesús. Jesús nos habla de que hay una vida plena, hay una eternidad. Por eso, queridos hermanos, es importante darnos cuenta que todo esto pasa. Los problemas pasan, los sufrimientos pasan, los dolores pasan. Dios nos está guiando a una plenitud. Hay resurrección gloriosa. Y por eso los miembros de la iglesia nunca debemos estar desanimados, sabiendo que aunque caminamos en un valle de lágrimas, el Señor está con nosotros y nos está guiando a una plenitud. Y por eso no tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte es puerta de entrada para una vida plena. Por eso la iglesia siempre habla de la vida eterna. Una iglesia que no habla de la vida eterna, una iglesia que no habla de una eternidad, es una iglesia que está en bancarrota, que no da esperanza a los hombres. Queridos hermanos, estamos caminando en un valle de lágrimas. No estamos solos, estamos guiados por el Señor, guiados a una plenitud, porque todos esperamos la resurrección gloriosa. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a nunca estar desanimados, a nunca estar desilusionados. Lo propio de un discípulo de Cristo es que camina en este valle de lágrimas, que es este mundo, pero siempre con ánimo, con ilusión, con alegría.
Les dejo un texto de la Biblia que a mí me anima mucho. Apocalipsis 21:4. Ahí se nos habla del cielo. En Apocalipsis 21:4 se nos dice que en la plenitud ya no habrá muerte, ya no habrá lágrimas, ya no habrá llanto, ya no habrá luto. Dios enjugará nuestras lágrimas. Que la Virgen Santísima nos ayude a caminar siempre con esperanza, porque somos guiados por Dios a una plenitud, la resurrección gloriosa. Que así sea. Amén.